Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Vicente Troncos de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa y para que este proyecto universal de nuestro Señor Jesucristo, de predicarle a todas las naciones, pues llegue al mundo, también nosotros estamos poniendo un granito de arena. Hermanos, muchos de nosotros hemos escuchado esta frase: un texto fuera de contexto no es más que un pretexto. Y bueno, pues eh, ciertamente en el mundo cristiano, ¿no?, toda la cristiandad, católicos, ortodoxos y protestantes, pues notamos que siendo la Biblia, la palabra de Dios, un solo libro, o el compendio, ¿no?, un compendio que es de varios libros, pero con un solo mensaje, ¿no?, la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, pues las Sagradas Escrituras, siendo así uno solo, como decimos, lamentablemente encontramos diferencias en la interpretación, no solo de un texto o de un versículo, sino de muchos versículos. De ahí pues que lamentablemente la iglesia, la cristiandad se ha dividido. Esta división es mucho más seria, obviamente, en el mundo protestante, donde hay variedad de congregaciones evangélicas, luteranos, anglicanos, episcopalianos, y en los últimos años, pues, muchos hermanos de la rama del pentecostalismo, ¿no?, los grupos pentecostales. Y luego, pues, ya para el siglo XIX también surgieron los adventistas, los mormones, testigos de Jehová, etcétera. La lista es larga. Eso, pues, a nosotros como católicos también nos causa bastante tristeza, porque Cristo ha querido la unidad, rogó por la unidad al Padre, pues ahí en Mateo capítulo, perdón, en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 21. Nosotros queremos aportar a la unidad. No queremos ser, pues, piedra de tropiezo para que esta única iglesia, que fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo, una iglesia universal, pues, se encuentre dividida. Ya cada persona tomará sus propias decisiones y seguirá, eh, ese es su libre albedrío, la doctrina que considere. Esa es libertad. El mismo Señor Jesucristo va a indicar que hay un camino angosto y un camino ancho. Bien, nosotros, católicos, tenemos un manual de doctrina en el que se explica la revelación de Dios. Esta revelación, que primero pues se dio a través de los profetas, luego a través de nuestro Señor Jesucristo, eh, y expuesta por los apóstoles, primero a viva voz, ¿no?, la palabra oral, la tradición oral, y luego esa tradición oral quedó en tradición escrita, o sea, las escrituras. Entonces, ahí tenemos nosotros, pues, que hay una escritura sagrada que la determinó, pues, la iglesia. Eh, la tradición, en forma general, tanto la oral y la escrita, nos muestran el camino de salvación. Y también el deseo, esa satisfacción del deseo de felicidad del hombre. Eh, y esa felicidad, esa plenitud de vida, esa vida en abundancia nos la da nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es el que nos ha dado una doctrina, solo una sola fe, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo, como pues nos va a decir la carta a los Efesios. Eh, Ahora nosotros
al ir a revisar pues la infinidad de congregaciones evangélicas, encontramos esa discordancia de doctrina. No hay una sola doctrina. Por ejemplo, hablar sobre el bautismo, algunos bautizan niños, otras congregaciones no lo hacen. Algunas congregaciones protestantes creen en la predestinación y otros no lo creen. Y así nosotros podríamos hacer una lista, sería larga, sobre las diferencias que esto se produce. Y pues también en el tema de la salvación, encontramos que muchos de nuestros hermanos evangélicos no consideran, no integran diferentes textos bíblicos que apuntan, que señalan, que nos muestran que además de la fe, también hay otros medios por los cuales nuestro Señor Jesucristo ha dispuesto para que nosotros alcancemos esa fe que sí la obtenemos por la gracia de Dios, ¿no? Es un don gratuito a través de la fe. Eh, Obviamente que la fe también es un don de Dios, pero esta fe tiene que sostenerse hasta el final, ¿no? Como el mismo nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 24 nos va a señalar, ¿no? Felices los que perseveran hasta el final, no es solamente al principio. Entonces, esta falta de integración de diferentes textos bíblicos o el desconocimiento incluso de algunos otros, pues ha reducido el pensamiento, la doctrina protestante, a creer que la salvación se alcanza solo por medio de la fe, mediante la fe. Bien, tanto protestantes como nosotros católicos creemos que es por gracia de Dios y también por medio de la fe. Pero hasta ahí nos quedamos con nuestros hermanos católicos que se han separado de la iglesia y han formado las diferentes congregaciones evangélicas. Mientras que ellos se quedan ahí, nosotros vemos el contexto de las Sagradas Escrituras que nos muestran que también son necesarias las obras y obviamente el vivir en los sacramentos como es, pues primero el bautismo, luego la Eucaristía o comunión, eh, obviamente también la confesión de pecados para ir purificando nuestra alma de los pecados, ya sean leves o graves, y vivir bajo la gracia de Dios, perseverar en la fe hasta el final. Bien, y con esto, obviamente, hay una retribución al mérito, ¿no? Al esfuerzo que realiza el hombre, porque así Dios lo ha querido, como vamos a ver. Nosotros hoy día queremos analizar un texto, un libro, lo hemos hecho en el anterior video, y hoy día en este queremos continuar con este libro de predicador y pastor evangélico John MacArthur. Este libro se llama, vamos a verlo aquí, se llama El corazón de la Biblia, ¿no? Aquí está John MacArthur, ¿no? Descubra el poder de pasajes bíblicos claves, como si fuera, pues, como algo así como un pequeño catecismo en la congregación que dirige este pastor muy conocido, John MacArthur, ¿no? Sabemos que es también muy anticatólico, John MacArthur. Queremos comenzar algo que nosotros los católicos creemos, como también lo creen los hermanos evangélicos, que la fe salva, obviamente salva, pero recordemos y lo que queremos tratar es que no podemos leer textos aislados, sino en todo el conjunto de lo que las Sagradas Escrituras, ¿no? La tradición escrita, nos enseña también a la luz de la tradición oral, que también es palabra de Dios, como nos dice pues la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Este versículo de Romanos, capítulo 10, versículo 9, es muy común entre los hermanos evangélicos, y de aquí
versículos 9, 10 y 13, pues han elaborado una oración, la oración del pecador, del arrepentimiento, de la conversión, de la salvación, ¿no? Proclamar con la boca que Cristo es el Señor y creer firmemente con el corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Bien, así como ellos lo creen, así con esa fuerza, nosotros los católicos lo creemos también con gran convicción, lo creemos con, digamos, mejor dicho, total convicción, ¿no? Con toda la fuerza de nuestro corazón. Y vamos a leerlo para que nuestros hermanos católicos que se han separado y han pasado a las filas del evangelicalismo, sepan que nosotros creemos eso y lo decimos en nuestro credo. Ahí lo proclamamos en nuestro credo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque te salvarás si confiesas con tu boca, sí, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor. Estas Esto nosotros lo decimos en nuestro catecismo, lo decimos en nuestro credo en la misa. Y a continuación continúa. Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Claro, nosotros creemos que Cristo es nuestro Dios y Señor y que lo resucitó de entre los muertos, tal como lo decimos en el credo, tanto en el credo apostólico, que es el credo breve, como en el credo largo, o símbolo de fe, que es el de Nicea Constantinopolitano. Bien, el versículo 10 continúa diciendo, la fe del corazón te procura la verdadera rectitud y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. Subrayo aquí, salvación. Te consigue la salvación. En el versículo 13 termina diciendo, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, nos consigue la salvación. Nosotros creemos que la fe del corazón y al proclamarlo con nuestra boca, estamos consiguiendo la salvación. Invocar el nombre del Señor nos salvará. Bien, todo esto nosotros como católicos lo creemos, lo creemos. Solamente Cristo es nuestro único redentor. Él es el único que murió en la cruz para salvarnos. No pagó el precio de nuestro rescate con su sangre. Hermanos evangélicos, si ustedes me están escuchando, sépanlo, por favor, conózcanlo en nuestro documento explicatorio de la revelación de Dios, ¿no? De las Sagradas Escrituras y la tradición apostólica que quedó en forma oral. Nosotros, católicos, creemos y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Él es nuestro Dios. A Él le entregamos nuestra vida. Se la ofrendamos y lo creemos con el corazón. Y creemos también que al hacer esta proclamación, ¿no? Nos salvamos. Ahora, obviamente, la Biblia no solamente dice, ¿no?, este versículo, también hay otros versículos más que nosotros, pues, valoramos, que nosotros consideramos y que integramos a este versículo porque están ahí y hoy día eso es lo que queremos nosotros revisar. Pero queremos ir a lo que dice también este pastor, John MacArthur, porque hay coincidencias y también hay diferencias. Bien, entonces, eh, John MacArthur, en este libro que hemos mencionado antes, El corazón de la Biblia, descubre el poder de pasajes bíblicos clave, pues empieza a desarrollar el texto que hemos leído de Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10. Entonces, él empieza a exponer, a desarrollar en este libro lo que acabamos de explicar.
Y en esto tenemos coincidencias. Lo primero, dice él, abro cita. Lo primero, estamos en la página 64 de este libro. Lo primero que debe hacer es confesar con su boca a Jesucristo como Señor. Eso lo hacemos en nuestro bautismo. Y luego, ya adultos, ¿no? Si hemos sido bebés, adultos, todos los domingos, especialmente en tiempo de Pascua, también lo volvemos a decir, reafirmamos lo que nuestros padres y padrinos hicieron por nosotros. Entonces, confesar con su boca a Jesucristo como Señor. Eso significa más que reconocer que Jesús es el Señor. Bueno, él dice así, más que reconocer. Claro, lo que se entiende, lo que quiere decir, o querría decir, es que no es solamente una cuestión así, solo ceremonial, un formalismo, ¿no? Sino que hay algo mucho más profundo en eso. Y claro, él en un momento más vamos a ver que MacArthur va a querer decir que toda la persona tiene que estar sometida, así, sometida a Cristo. Ahora, ese tema, ese punto de sometimiento es el que nosotros vamos a explicar y ahí vamos a encontrar una notable diferencia entre lo que enseña MacArthur, ¿no? Y lo que nosotros encontramos pues en los textos bíblicos. Entonces, continuamos, ¿no? Es más que reconocer que Jesús es el Señor, más que decir que Jesucristo es Dios. Después de todo, Santiago 2:19 dice que hasta los demonios saben que Dios es el soberano del universo, pero ese conocimiento no los salva. Bien, entonces hasta ahí vamos concordando. A continuación va a seguir diciendo, confesar a Jesucristo como Señor quiere decir, eso lo dice MacArthur, que Cristo es su Señor y soberano. Esto va a ser el punto clave de diferencia de interpretación entre lo que enseña MacArthur, ¿no? Y lo que encontramos en la Biblia. Continúa diciendo MacArthur, hacer una confesión significa expresar en voz alta, delante de los demás, su profunda convicción personal, sin reservas, de que Jesucristo es dueño y soberano de su vida, ¿no? Esta parte es como vamos a ver el punto de quiebre de diferencia. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿no? Invocando aquí a Lucas capítulo 9, versículo 23. Bien, pues hasta aquí, muy bien, todo está muy correcto, pero bueno, entonces vamos a ir a un texto bíblico que en la siguiente página de este libro MacArthur va a desarrollar, y es aquí donde va a haber un desvío, una diferencia entre lo que es su interpretación y lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Bien, guardar los mandamientos es lo que Jesucristo le manda a hacer al joven rico. Este es un momento clave en el desarrollo de la prédica de nuestro Señor Jesucristo, porque va a ir dando las señales clave de la salvación. No es solamente un texto, no es solamente Juan capítulo 3, versículo 16, en el que se nos dice pues que tanto Dios amó al mundo que entregó a su Hijo para salvar pues al mundo. Ahí está muy bien. Yo puedo recopilar todos los textos donde se me dice solo la fe en Cristo me salva, pero tengo que integrar los otros textos. Y esos textos tienen que ser leídos también en forma contextual, hacer una hermenéutica del texto y una exégesis. Bien, entonces vamos a ver este momento con el joven rico y analizarlo, no una parte, no introducir lo que a mí se me ocurre, sino lo que el texto mismo dice.
Entonces, en Mateo capítulo 19, versículo 16 en adelante, aquí se nos empieza a hablar de este joven que se acerca y que Jesucristo lo va a amar, lo va a querer, porque es un joven que, que pues tiene una vocación extraordinaria por la palabra de Dios, por la ley, por los mandamientos. Y entonces, entremos a ver lo que nos dice el texto de Mateo. Un hombre joven se le acercó y le dijo, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Miren, aquí está tratando de saber sobre cómo obtener la salvación, cómo conseguir la vida eterna. Y pregunta, ¿qué bueno debo hacer? Es decir, ¿qué obras debo hacer? ¿No? Y se acerca al maestro, a Cristo, cree en Cristo. Sí, hay una fe ahí, ¿no? ¿Qué bueno debo hacer? ¿Qué obras buenas debo hacer? Vamos a ver si Jesús le dice, no, no es necesario que hagas ninguna obra, solamente cree en mí, sométete a mí, recíbeme como tu soberano y tu Señor. Vamos a ver si es que Jesús dice eso. Jesús contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Claro, ese único bueno es Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que Cristo, digamos, esté menospreciándose a sí mismo como considerarse menos que el Padre. Él es Dios y sabe que es bueno, que es santo, que es poderoso. Continuemos viendo lo que dice Cristo. Pero si quieres entrar en la vida, ¿no? Pero si quieres entrar en la vida, es decir, quieres salvarte, vamos a ver qué es lo que Cristo dice. Cumple los mandamientos. Subrayo, cumple los mandamientos. ¿Quieres entrar en la vida? ¿Quieres salvarte? ¿No? ¿Quieres ganarte el reino de los cielos? ¿Cierto? Le dice, cumple los mandamientos. Obviamente Cristo nos va a traer una nueva ley, la ley de Cristo, como nos dice pues la carta de Romanos, la ley del Espíritu, o como nos dice Santiago, la ley de la libertad, la ley regia, la ley del amor. Él nos está dejando una nueva ley. Ya no es la ley mosaica, es esta ley que es el Evangelio, el amor, el amor. Bien, extraordinario, ¿no? Cumple los mandamientos. Y bueno, nosotros en el catecismo tenemos un libro especial, un capítulo desarrollado para los mandamientos, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Escucha, Israel, ¿no? Dios no es tu único Dios. Nosotros no tenemos más dioses que Dios. Por eso es que Cristo aquí está diciendo, uno solo es bueno, ¿no? Uno solo, hay un solo Dios. No hay más dioses. La Virgen María, los santos no son dioses. Las imágenes que hacemos de ellos no son dioses. Son solo representaciones que las honramos, las veneramos, las respetamos, las tratamos ciertamente con cuidado, ciertamente les podemos poner ropa, corona, lo cual para nosotros católicos no significa adoración porque no creemos que sea Dios. Entonces, cumplir los mandamientos. Este primer mandamiento es el del amor a Dios, pero como vamos a ver a continuación, Cristo nos va a enviar a un segundo mandamiento que es tan importante como él lo va a decir en otro momento de su vida aquí en la tierra, de que hay que amar al prójimo como a uno mismo, como yo los he amado, va a decir nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Cristo nos está poniendo la medida del amor, es Él, cómo ama Él, ¿no? Es un amor que para nosotros a veces resulta incomprensible porque encontramos que Dios nos pide que desbordemos nuestro corazón, salgamos de él, no que comprimamos, no que reduzcamos todo a un sentimiento y no solo a la voluntad de él, sino que esa voluntad se expanda, que salga de nuestro corazón hacia los demás, amar al prójimo. Y a veces pues nos resulta tan difícil, incluso por las cosas cotidianas de la vida, amar eh, con toda la magnitud, en toda su dimensión, a nuestros seres más cercanos, como en la casa, la esposa, la mamá, los hijos. A veces como que nos centramos en nosotros mismos, nos encerramos para que nos sirvan a nosotros y a veces por conductas que hemos adquirido desde la niñez, y en el transcurso de nuestra vida de fe no hemos aprendido a amar, porque sí, el amor, como Cristo pues nos va a decir ahí en el Sermón del Monte, que hay que saber amar incluso al enemigo. Es una voluntad, ¿no? Un acto de la voluntad, salir de nosotros, amar a los demás. No es solamente amar a Dios, sino también amar al prójimo. Y en los siguientes versículos, pues, Cristo va a decir, ya sabe los mandamientos, ¿no? Honra a tu padre, no robes, no mates, ¿no? Etcétera, ¿no? Amar al padre, a la madre, al vecino, a la esposa, ¿no? Y este amor es a veces un negarse a uno mismo de ciertas satisfacciones, ciertos gustos que algunas veces vienen a resultar negativos. Negativos porque hemos adquirido ideas equivocadas del mundo que nos hacen creer que el amor es como el mundo lo enseña, pero este amor del cual Cristo nos habla es un amor expansivo, es un amor solidario, es un amor generoso, no es ese amor que esclaviza a las personas, ¿no? Que ya no vendría a ser amor, sería un egoísmo, y que es el tipo de sumisión de los dioses del paganismo, y que eso lo vamos a ver, y ahí está la diferencia con MacArthur. El joven, vamos continuando, el joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Miren, qué hermoso. El joven va intuyendo que hay algo todavía un poco más. Y bueno, y Cristo es el hombre, es el Dios, ¿no? El Dios hombre, el Dios que nos va pidiendo un poco más, ¿no? Un kilómetro más, ¿no? Si alguien te dice, acompaña un kilómetro, Cristo nos enseña que hay que acompañarlo, pues, un kilómetro más. Si alguien te pide, pues, eh, tu túnica, tú dale la otra, ¿no? Más. Vamos a encontrar que no es solamente fe, sino más. Y Cristo nos lo va enseñando así. Entonces, aquí hemos encontrado primero los mandamientos. ¿Quieres alcanzar, pues, no? ¿Quieres entrar en la vida? Cumple los mandamientos. Es la primera parte, ¿no? Obrar los mandamientos. Entonces, ahora vamos a ver qué le contesta Jesús cuando el joven le pregunta, ¿qué más me falta? A ver si solamente ahí ya es suficiente los mandamientos. Versículo 21. Estamos en Mateo capítulo 19, ahora versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, subrayemos esta parte, si quieres ser perfecto, si quieres ser santo, si quieres ser pleno, quieres ser feliz, ¿no? Miren cómo es que Jesús, claro, ve algo más que guardar los mandamientos, porque los mandamientos, ¿qué eran? Eran prohibiciones, no robes, no mates, ¿no? Claro, había uno que le honraba al padre, a la madre, que era hacer algo más, algo positivo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que Jesús continúa diciendo. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres para que tengas un tesoro en el cielo. Después,
Después, ven y sígueme. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues no solamente fue guardar los mandamientos, sino lo está invitando a amar, a abrirse a la generosidad, a la solidaridad, a tener compasión por los demás. No solo mi riqueza, acumular más riqueza para mí mismo. No, hay muchas personas que sufren hambre, vestido, están aquí en el barrio, o están de forasteros que están viniendo acá en Perú. Hay bastantes venezolanos y a veces acá en Perú, me imagino en muchos países, la gente se desilusiona de muchos comportamientos de estos hermanos forasteros y por pecadores pues también pagan justos. Y encontramos pues actitudes violentas, delincuenciales de muchos de ellos, pero no podemos juzgar a todos por un pequeño o un determinado grupo de personas que viven al margen de la ley. Entonces Cristo, miren, nos está invitando a expandir nuestro corazón, a salir de nosotros. Ahora, lo que MacArthur interpreta acá no es esto, no es de que crezcamos en el amor hacia los demás, demostrar este amor que tengo por Cristo, esta fe que tengo por Cristo, aceptar a Cristo como mi Dios, Salvador y soberano, ¿no? Así de esta manera de amar a los demás, sino de un sometimiento, ¿no? Así de un sometimiento de una forma esclavizante a lo que Dios quiere de nosotros, que nos, digamos, que nos alienemos de nuestra forma de ser. Vamos a ver lo que dice MacArthur para entender lo que, conocer cómo interpreta este señor, este pastor, la palabra. Bien, página 65 del libro El corazón de la Biblia. Él nos dice aquí, el Evangelio no es acerca de Jesucristo que viene a su vida y le da lo que usted desea. Hasta ahí también nosotros estamos de acuerdo. Es acerca de ir usted ante Jesucristo y decirle, Dios, ten misericordia de mí, pecador, sálvame. Claro, también estamos de acuerdo. Es decir, Jesucristo, te reconozco como mi soberano, maestro y Señor. Hasta ahí también, muy bien. Concordamos, me aparto de mis propios deseos y mi propia necesidad de, escuchen aquí, controlar mi vida. Me someto a todo lo que quieras para mí. Hasta aquí podría decirse que está muy bien, ¿no? Que ya nosotros no queremos controlar nuestra vida, pero vamos a ver lo que a continuación dice. El joven rico no haría eso, ¿no? Aquí está mencionando a Lucas capítulo 18, del versículo 18 al 27. Jesús le dijo que hiciera una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y luego sígueme. Usted, acá ya vienen las palabras, estas son palabras ya de MacArthur. Usted no se salva por deshacerse de su dinero. Bueno, ciertamente también seguimos de acuerdo con él. Pero aquí presten atención. Lo que Jesús quería era probar el compromiso del hombre con Jesús como su Señor. Miren, repitamos, lo que Jesús quería era probar el compromiso del hombre con Jesús como su Señor. Bueno, eso no está ahí en la Biblia. La Biblia no dice eso. No está diciendo que Jesucristo quería probar el compromiso de ese hombre con él. No, eso no fue lo que dice ahí el texto, ni el texto lucano, ni el texto mateano. No, Mateo no dice eso, ni Lucas. No está diciendo, a ver, yo quiero probar a este hombre, a ver si tiene un compromiso conmigo. Esas son palabras de MacArthur. Continuemos leyendo lo que dice. Cristo le pudo haber pedido que hiciera centenares de cosas distintas, pero Jesús
escogió algo que él sabía que probaría su disposición a negarse a sí mismo. Claro, ahí también podríamos estar de acuerdo con MacArthur. Continúa diciendo, y presten atención, el joven rico no pudo someterse al gobierno de Cristo sobre él. Miren, escuchen nuevamente, el joven rico no pudo someterse al gobierno de Cristo sobre él. Bien, aquí lo que MacArthur prácticamente nos está diciendo es que la persona tiene que alienar su vida, enajenar su vida, su voluntad para hacer a ciegas lo que dice Cristo, que Cristo está bien, uno puede decir es el centro de mi vida, pero ya no me importan los demás, no me importa ni siquiera mi propia vida. Es como que si Cristo le dijera, oye, córtate las venas, ahórcate por mí, mátate por mí. ¿Quieres ser tú mi seguidor? Niégate a ti mismo y mátate, porque yo te lo mando. ¿Tú me recibes como tu Dios y Salvador? Pues acaba con tu vida, ¿no? Pero eso nosotros no lo leemos ahí en el texto bíblico. Cristo lo que está mandando al joven es abrirse al amor, es abrirse a la generosidad. Recuerden ustedes ahí en Génesis, en el capítulo 22, que Dios, ¿no?, manda a Abraham a ofrecer en sacrificio, en un holocausto, a su hijo Isaac. Estos sacrificios humanos eran eh, hechos constantes en el mundo del paganismo, aunque bueno, hasta ahora, ¿no? Los satánicos, etcétera, brujos, cometen estos actos de sacrificios satánicos y piden la vida de personas. Dios en ese momento es como que si diera la impresión que le está pidiendo algo así como los dioses del paganismo a Abraham. Sabemos que Abraham, creyendo que lo podría de repente resucitar después a su hijo Isaac, va a cumplir ese deseo de Dios, pero sabemos que Dios, en un último momento, no le evita que realice este sacrificio, porque Dios no es un Dios de muerte. Dios no es un Dios que somete así a las personas a tal punto de alienar su vida, de sacrificar sus vidas de una forma fatal, una forma desgraciada, para así de esta manera probar a las personas que las tiene sometidas, que Dios sería el centro de sus vidas. No, este Dios no es el Dios que nos ha revelado ni las escrituras ni la tradición oral. El Dios que encontramos, que Cristo nos ha revelado en su forma plena, es el Dios del amor, más bien es el Dios que se entrega a sí mismo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que por medio de él tuviéramos vida y vida eterna. No es el que más bien nos pide a nosotros que sacrifiquemos nuestras vidas. Es el Dios del amor que sube hasta la cruz a donarse a Él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, Padre, todo está cumplido. ¿No? Es el Dios que se entrega, no más bien el Dios que nos está exigiendo cosas porque sabe que no las podremos cumplir a plenitud, sino con su gracia. Por eso es que lo encontramos aquí a Cristo diciéndole al joven rico, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Quieres ser más perfecto? No, da lo que tienes, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, compártelo. Guarda pues mis mandamientos. Y el principal mandamiento se ve a través de buenas obras de amor, de misericordia hacia los demás, ¿no? Este es el Dios del cristianismo, ¿no?, que nosotros como católicos conocemos. No es el Dios de MacArthur y de muchos evangélicos que creen que esta forma de estar sometido a Dios, de creer que los demás no importan, que
que solamente son accesorios, ¿no? Para de esta manera enajenado de mi voluntad, de mi vida, sin tener un amor verdadero hacia los demás, ¿no? Sino solamente sometido así a un Dios que esclaviza, que somete a las personas, ¿no? Este Dios que es de MacArthur no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de la Biblia. Y entonces, miren qué diferencia tan abismal entre lo que enseña la Biblia y lo que encontramos, pues, en la enseñanza de este hermano evangélico, John MacArthur. Bien, entonces, hermanos, queremos hasta aquí eh, dejar estas ideas, ¿no? De que, pues, Dios nos manda a amar la buena obra, la que el joven rico le dice, maestro, ¿qué de bueno he de hacer para conseguir la vida eterna? Pues Jesús le manda a hacer dos cosas. Guardar los mandamientos, que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero a la vez no amar al prójimo como a uno mismo. Hay un segundo mandamiento y estos dos mandamientos no pueden desligarse, no como MacArthur que dice, no, ese segundo mandamiento no es importante, solamente el primero. El otro tiene que estar relegado. Tú nada más tienes que amar. Este no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios de, que va más allá, que se expande, amar al prójimo, ¿no? Amar al prójimo, donarse a uno mismo hacia los demás. Me vistes con hambre y me distes de comer. Me vistes, ¿no? Sin ropa y me vestisteis. Cristo está en los demás, no encerrado en sí mismo, ¿no? Y entonces, miren, como nosotros católicos, a la luz de la tradición apostólica, de lo que nos ha enseñado la Iglesia a lo largo de estos 2000 años, nos enseña que tenemos que hacer, sí, obras buenas, ¿no? Que tenemos a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, y lo expresamos en el amor hacia los demás. No nos somete Cristo de tal manera que perdamos nuestra identidad de personas, nuestra compasión hacia los demás. Grande la diferencia que nos aleja de esta visión protestante de la salvación. Una salvación sin amor hacia los demás, sometidos a una idea esclavizante de un Dios que no es así. Estamos rezando por ustedes, queridos suscriptores. Si desean, si en algo también nosotros podemos aportar con ustedes, con nuestras humildes oraciones, pueden hacerlas llegar a través de aquí del canal de YouTube, ¿no? Y en la medida que ustedes también compartan este video y los otros que están aquí y de otros hermanos, laicos y sacerdotes que están predicando, llevando este proyecto de Cristo, un proyecto católico universal para que las personas se salven, hagan, compártanlo, denle un like a este video, si es largo, escúchenlo por partes. Todos estamos llamados a evangelizar. Compartiendo estos videos, evangelizamos a los demás. Esta es la manera como cumplimos los mandamientos de amor de Cristo, de su ley de amor, ¿no? Primero con Dios y también con el prójimo. Estamos orando por ustedes y queremos terminar esta oración haciendo una oración por ustedes. A la vez también les pido que oren por mí, por mi familia, para que tengamos esta unidad y este amor que Cristo pide, ¿no? Que seamos ejemplo de Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, que nos diste en tu Hijo Jesucristo la luz para encontrar el camino de la salvación, siendo Él mismo la salvación, y a la vez nos manda a guardar tus mandamientos y a tener un corazón generoso, abierto, compasivo hacia los demás. Haz que nuestro corazón se expanda cada día más. Te pido, Señor, por nuestros hermanos suscriptores, para que en los problemas que ellos pasan día a día, tengan la fuerza, el ánimo, que
que recibimos de ti, en tus sacramentos, por los cuales nos das tu gracia para poder cumplir estos mandamientos, vivir continuamente en santidad, para ser perfectos, para que nuestro corazón no se cierre a nosotros mismos, para que te conozcamos a ti, que eres nuestro Dios, nuestro Salvador, que no eres un Dios que enajena a las personas, sino un Dios que quiere que amemos con todo nuestro corazón. Danos la paz, porque sin paz perdemos toda la visión de la vida, la visión en los problemas, la visión en las enfermedades, en las dificultades económicas. Te ruego, Dios mío, por nuestros suscriptores, para que encuentren esa paz que solo tú sabes dar. Y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta otra próxima oportunidad, hermanos.